Gonzalo en Quito, por supuesto, sobre este tema hay mucho que analizar y por eso hemos invitado a un especialista, Mauro Andino Espinosa. Él es abogado, experto además en Derecho Electoral y un excelente analista político a quien le damos la más cordial bienvenida. Mauro, qué gusto tenerte por acá. De entrada, la pregunta que yo me haría como ciudadano del mundo y como espectador: ¿es ilegal e inconstitucional que el expresidente Lenín Moreno asista a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, tomando en cuenta un detalle que es muy importante, que a lo mejor nuestra audiencia no lo conoce a profundidad? ¿Quién preside esa comisión? Es Fernando Villavicencio, que es quien filtraron, o a quien le filtraron, los documentos de la INA Papers, es decir, del caso INA Papers. Y segundo, porque efectivamente ese proceso tiene una indagación fiscal, si no me equivoco, y eso está paralizado. ¿Cómo entendemos este fenómeno, si lo podemos llamar así? Bienvenido. Muy buenos días, Orlando. Qué gusto poder compartir contigo y, por supuesto, con toda la audiencia de Telesur en nuestra región. A ver, el tema es básicamente político en estos momentos, más allá de que hemos de coincidir contigo y con la mayoría de las personas que nos miran y nos escuchan, que efectivamente estos probables delitos o ilícitos que en su momento se cometieron deben ser investigados por parte de Fiscalía, lo cual lamentablemente, como así se ha contextualizado en la nota previa, no ha avanzado, no ha cumplido su rol, no ha hecho la tarea. Pero evidentemente Lenín Moreno, al ser ya expresidente de la República, él ya no tiene la obligación legal, constitucional, de comparecer a la Comisión de Fiscalización. En este sentido, nuestra Carta Fundamental es absolutamente clara. Tú puedes iniciar un proceso de fiscalización o iniciar un juicio político, si es que ese fuera el objetivo, en contra de un presidente de la República en el ejercicio de sus funciones. Y hay causales específicas. De hecho, la Constitución señala que el juicio político puede ser sujeto por determinados delitos que el presidente o vicepresidente de la República pudo haber cometido. En este caso ya estamos hablando de un exmandatario. Ahora bien, que la situación amerita que al menos el expresidente Moreno, por una perspectiva y por un mínimo de sentido ético, tendría que comparecer, aunque sea vía telemática, para que explique, para que informe sobre este caso particular. Sin duda alguna debería hacerlo, pero es indiscutible también que aquí me parece que operan otro tipo de circunstancias políticas. No hay que olvidarse que o más bien dicho, que el actual presidente Guillermo Lasso y su bloque, creo, que son parte de la Comisión de Fiscalización, y que el mismo presidente de la Comisión de Fiscalización, todos ellos fueron actores políticos que de una o de otra manera respaldaron, auparon, legitimaron varias de las decisiones del hoy expresidente Lenín Moreno. Entonces, llama poderosamente la atención que en las actuales circunstancias, en medio de la crisis política que está atravesando el Ejecutivo, porque le han devuelto, no le han calificado un proyecto de ley trole o ley fanesca, como yo también le he denominado, la misma que fue rechazada por parte del CAL hace un par de días atrás, y además con la gravísima crisis del sistema carcelario, hoy ya se especula, no es información oficial todavía, que la cifra de muertos de esta masacre en la cárcel del Litoral podría haber rebasado ya la cifra de las 300 víctimas. Me parece a mí que todo esto es parte de un andamiaje para tratar de seguir desviando la atención, de seguir montando, de seguir construyendo ahí, levantando una cortina de humo. Y por supuesto, claro, ¿quién mejor que Lenín Moreno, que ahora políticamente ya no les es útil, ya no les resulta servicial? Así que me parece que a eso apuntan al pretender que acuda a la Comisión de Fiscalización. Claro, Mauro, la verdad es que a mí, además, en lo personal, me parece que no va a volver. El señor Lenín Moreno se va a quedar en los Estados Unidos, no le veo ninguna opción por ese lado. Pero a propósito de lo que mencionas de la crisis carcelaria, en el gobierno de Lenín Moreno empezó este problema. Ahora se agudiza en este año y ya calculamos, más o menos, según las cifras oficiales, no quiero mencionar otras cifras, que solamente en este año habría ya más de 234, 236 muertos en las cárceles, y en el gobierno de Guillermo Lasso estarían un poquito más, digamos, de 120. Me pregunto algo que es muy importante y te lo planteo de la siguiente manera, Mauro, porque desde el día de ayer
los medios afines al gobierno han iniciado una campaña agresiva para decir que esto es culpa del correísmo, que después de 14 años de correísmo, estas son las consecuencias. Te pregunto concretamente, ¿de quién es la responsabilidad puntual de lo que ocurre en las cárceles? Porque ya veo incluso expresiones de organismos que no son correístas, como la CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que responsabilizan de lo ocurrido al Estado ecuatoriano. Entonces, ¿coincides con la CIDH o coincides con un tal Carlos Vera, con algunos que dicen que esto es culpa del correísmo? Coincido con lo que dice la CIDH. De hecho, hace algunas semanas atrás, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un informe con una serie de recomendaciones y de pedidos, de exigencias puntuales al Estado central y en este caso al gobierno del presidente Lasso. Me parece ridículo, me parece vergonzoso que pretendan, ya una vez que están en el gobierno, yo diría que no más de 4 meses, yo creo que ya van en el gobierno más de 4 años, 4 meses, porque creo que hay que reconocer y decir las cosas como son. Guillermo Lasso fue un actor político clave que cogobernó con el expresidente Lenín Moreno. Y no lo digo yo porque así se me viene a la mente este momento. El propio Guillermo Lasso en su momento, hay videos, producto de varias entrevistas y una que dio en particular con un medio digital, donde él señaló que él estaba feliz del viraje ideológico y de que Lenín Moreno ahora haya adaptado en ese momento, haya recogido el plan de gobierno de su movimiento, del movimiento Creo, al punto que el periodista que le entrevistaba hasta le hacía una broma de que no se sorprende entonces de que Lenín Moreno se termine afiliando a Creo, al partido del actual presidente Guillermo Lasso. Consecuentemente, hacer este tipo de afirmaciones me parecen irresponsables, absolutamente risibles, y me parece que lo que pretenden es actuar bajo esta lógica que a veces uno lee en redes sociales, en los memes, ¿no? La vieja confiable, o sea, sigamos construyendo un enemigo, la culpa es de la vaca, endosando responsabilidades a terceros, al expresidente Correa, cuando las cifras también son indiscutibles. Leía igual información oficial, hasta el año 2017, la cifra de muertos, de fallecidos en los centros de privación de libertad en el sistema de rehabilitación social ecuatoriano eran cifras absolutamente bajas. Desde el 2017 hasta la actualidad, las cifras de asesinados, de muertes, las masacres se han disparado, y que se pretenda seguir endosando esta responsabilidad a exgobernantes y en este caso al expresidente Correa me parece inaudito a todas luces. Y esto le va a costar, Orlando, al Estado ecuatoriano, tarde o temprano, le va a costar juicios y responsabilidades ante el sistema interamericano, que a nadie le quepa la menor duda de aquello. Y el Estado ecuatoriano será condenado para indemnizar a los familiares de las víctimas, porque aquí no se debe pensar que porque eran PPLs y estaban privados de la libertad, entonces poco más perdieron su calidad de seres humanos, o eran objetos, o eran menos que animales, con todo respeto. Seguían siendo seres humanos, tenían derechos, y lamentablemente varias de las víctimas ni siquiera eran PPLs que tenían condenas de 10, 15, 20 años. Muchas de las víctimas no eran personas que revestían de un altísimo grado de peligrosidad para la sociedad o que habían cometido delitos execrables. Leía a un actor igual vinculado a uno de los medios hegemónicos de este país que señalaba que una de las víctimas, por ejemplo, estaba purgando una condena de un año de privación de la libertad, y sin embargo esa persona fue decapitada. O sea, creo que estamos perdiendo la capacidad de asombrarnos y estamos naturalizando lo inconcebible. Estamos naturalizando un infierno, que se maten, que se amputen, que se violen derechos humanos a personas que, aunque hayan cometido delitos, estaban pagando por el cometimiento de los mismos
pero eso no da pie para que justifiquemos semejante barbarie que se está viviendo en el sistema de rehabilitación social. Claro, Mauro, y a eso añado un elemento más. Hace pocos minutos me llegó vía WhatsApp el mensaje de una persona que decía que le tocó ser parte de una banda o de un grupo dentro de la cárcel porque si no se identificaba con uno de los grupos lo expulsaban del pabellón donde estaba. Entonces algunos incluso se tienen que auto-identificar como parte de una banda para poder sobrevivir en la prisión y eso efectivamente ocurre. Pero ahí hay otra pregunta que además apelo a tu conocimiento legal. El gobierno, a través de su ministra de Gobierno, la señora Alexandra Vela, ha dicho que no tiene responsabilidad de la policía. Pero la pregunta es, ¿cómo entraron las armas, la dinamita, todo el aparataje militar y bélico que tenían los presos para violentarse como ha ocurrido? Es decir, ¿quién se responsabiliza de eso? ¿Les llegaron por avión, les llegaron por mensajería, por drones? ¿Por dónde les llegó a ellos todo eso si no pasaba por los filtros de la policía? Nuevamente hago alusión a ese título de ese libro que es de autoayuda, de autosuperación personal, entre comillas, ¿no? La culpa es de la vaca, o sea, nadie asume su responsabilidad, todo el mundo se lava las manos aquí y me parece que es el fiel reflejo de un gobierno que aún no tiene horizonte, que no tiene una brújula y que además se desnuda en el sentido de que no tenía cuadros. Hicieron 3 campañas presidenciales, estuvieron 9 años preparando su camino a Carondelet y refleja que no tuvieron gente preparada, capacitada para conducir las instituciones de gobierno. Tanto es así que tuvieron que reciclar a la vieja guardia de varias organizaciones políticas hoy extintas o que en el pasado gobernaron y con poquísimo éxito, como en la práctica fue, pues, por ejemplo, la democracia popular. Yo lamento que la ministra de Gobierno, quien proviene incluso de la academia, ella sabe en el fondo, y eso es lo que más me preocupa, ella sabe en el fondo que sí tiene responsabilidad. Ella fue decana de una facultad, y yo lamento profundamente que a pesar de ser académica, ella exprese este tipo de declaraciones. Si bien es cierto que la SNAI, esta Secretaría Nacional, tiene a su cargo la administración, la conducción de los centros de rehabilitación social del sistema en su conjunto, tampoco es menos cierto que, como tú bien señalabas, la Policía Nacional que dirige el Ministerio de Gobierno, el Ministerio del Interior, es quien tiene a su cargo precautelar la seguridad interna de nuestro territorio. Consecuentemente, es obligación de la policía desarticular a esas bandas del crimen organizado, evitar que esas bandas del crimen organizado ingresen las armas, ingresen drogas, ingresen sustancias estupefacientes prohibidas a los centros de rehabilitación social. Es obligación del ministerio evitar que efectivamente estas bandas se articulen afuera para poder dar órdenes, para poder ejecutar esta serie de actos delictivos y estas escenas de terror, de horror que hemos sido testigos durante los últimos días. Creo que están jugando a ser gobierno. No encuentro otra expresión. Están jugando a ser gobierno y creo también que están actuando con absoluta soberbia. Soberbia porque este gobierno pensaba que con el plan de vacunación, que todos valoramos, porque lo hicieron bien, pensaban que bastaba y sobraba, y que con el plan de vacunación, pues todos poco más íbamos a agachar la cabeza y vamos a decir, haga nomás todo lo que quiera o deje de hacer lo que está obligado a hacer. Y el Estado, reitero, es responsable de esto porque el Código Orgánico Integral Penal también señala que el Estado está a cargo de precautelar, de garantizar la vida, la seguridad de los PPLs. Es obligación del Estado. Más temprano que tarde nos caerán las demandas y las sentencias ante el sistema interamericano, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchísimas gracias, Mauro. Muy importante lo que acabas de mencionar, porque apelando a la ley, apelando a la Constitución, hay responsabilidades concretas. No se trata de odios, de venganzas o de sentimientos o subjetivos o de afectos en desacuerdo. Te agradezco mucho. Te mando un abrazo. Que estés muy bien.
Orlando, y solo para cerrar, y cuidado se les empieza a ocurrir la brillante idea, porque para eso sí son buenísimos, ¿no? Que hay que privatizar las cárceles. La Constitución no permite aquello. El sistema de rehabilitación social está a cargo y es responsabilidad del Estado, porque seguramente ya empezarán las voces, ¿no? A decir, es que el Estado es ineficiente, pero los ineficientes son ellos, pues, los que han gobernado los últimos 4 años, 4 meses. Entonces eso no se puede. Y el sistema de rehabilitación social tiene que garantizar que los PPLs puedan rehabilitarse, como su nombre lo indica, para que posteriormente puedan reinsertarse a la sociedad. Un abrazo enorme y espero que nos volvamos a ver en próximas oportunidades. Gracias a Mauro Andino, académico y además abogado que entiende de estos temas y nos aclara mucho más. A propósito del tema que hemos planteado, que efectivamente fue lo relacionado con el señor Lenín Moreno, les planteamos la pregunta que decía así: expresidente del Ecuador, Lenín